acercarnos a menudo a la UAL para ver qué es lo que hay. Hoy les vamos a hablar de algo que nos encanta, del debate. El debate, al fin y al cabo, la radio es debate, o debate, debiera ser más debate, ¿no?, que lo que es habitualmente, que es gente que lanza sus argumentos sin escuchar demasiado a los demás. Pero vamos a hablar con Jesús Gómez Fernández, es el capitán del equipo de debate de la UAL, que ha quedado en octavos de final en la Liga Nacional, con 90 universidades, con 50 universidades participantes. Jesús Gómez, buenas tardes. Hola. Bueno, Jesús, cuéntanos, en primer lugar, bueno, esto de los equipos de debate es algo que hemos visto mucho en las películas. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo es un campeonato de debate? Sí, es cierto que se ve mucho en las películas y muchas veces quizás se tergiversa un poco y no se habla bien. Al final, un campeonato de debate, y sobre todo en el que hemos competido, se te da un tema con antelación. Por ejemplo, suele ser entre 3 semanas, un mes y medio, y los equipos que se postulan tienen que prepararse tanto la postura a favor como la postura en contra. Entonces requiere una labor de investigación muy grande, porque la mayoría de cosas que sueles pensar al principio, todos los equipos también las han pensado. Entonces tiene que ser creativo, tiene que haber un montón de evidencia bastante fundamentada y tiene que haber argumentos muy profundos. Por ejemplo, para que lo entendamos, ¿qué tema os tocó y cómo lo abordasteis? El tema que nos tocó fue, ¿es la virtualización afectará la virtualización de la sociedad a la democracia? Y desde la favor, sobre todo, hablamos de la manipulación y de la polarización que se generaba y de la brecha digital. Y desde el en contra, cómo podía generar una sociedad más transparente contra la corrupción, más eficaz en la burocracia, y cómo esto ayudaba a los movimientos sociales para tener mucho más voz. Mucha más voz a través de esa digitalización. Una liga de estas, ¿cómo va? Porque claro, os quedasteis en octavos de final. Si llegas a la final, ¿tienes que preparar muchos temas o es el mismo siempre? Al final nos quedamos en cuartos. Lo que pasa es que hay una liguilla antes. El tema siempre es el mismo durante el campeonato, pero sí es verdad que como muchas veces te enfrentas a varios equipos que a lo mejor te lo pueden encontrar a la final y que vas perfeccionando la línea, porque nosotros íbamos con 2 formadores muy buenos. Aprovecho para mandar un saludo, Enrique Bajo y Gonzalo Herrero. Al final sí es cierto que como tú vas al principio, no es la misma línea con la que luego sales del debate, porque acabas cambiando cosas, recortando, explicando de maneras distintas, etcétera. Y cuéntanos, ¿cómo se entrena? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo os forman para esto? En Almería tenemos un aula de debate que fue una apuesta del vicerrectorado de estudiantes de la universidad hace como 3 años, pero sobre todo fue el año pasado que empezamos a ir a competiciones. La Universidad de Almería tiene contratado a 2 formadores que son de Córdoba, que ya lo he nombrado antes, y normalmente una vez a la semana tenemos clases de 2 horas y media en la que se gestiona la oratoria, se habla de distintos temas, se nos enseña a profundizar los argumentos y en general preparándonos tanto para los torneos como para nuestra vida laboral y personal de cara al futuro. El equipo de debate de la Universidad de Almería, ¿cada cuánto quedáis? Y sobre todo, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas o no las que os documentáis para un tema? ¿Dónde buscáis? ¿Buscáis en bibliotecas, en Wikipedia? ¿En dónde? Cuando tenemos un torneo y ya tenemos el equipo, solemos hacer quedadas prácticamente cada día o cada 2 días, ya sea de manera presencial o gracias a la virtualización de la sociedad lo podemos hacer online. Y sobre todo la bibliografía, nos metemos en páginas que tienen estudios bibliográficos de catedráticos, pero también muchas veces nos metemos, por ejemplo, en periódicos que suelen hablar del tema y ya de ahí nombran estudios de expertos y de ahí los sacamos y solemos investigar. También alguna vez hemos podido hablar con profesores de la universidad que también nos han guiado mucho sobre por dónde ir. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero, siempre con la Universidad de Almería. Un abrazo y muchos éxitos debatiendo. Muchísimas gracias a vosotros. 12:41, es un momento maravilloso para acercarnos de nuevo hasta Madrid.